Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia que de verdad no van a poder creer. Si eres fanático de las novelas turcas, y especialmente si sigues de cerca las vidas de nuestros actores favoritos, prepárate porque lo que vamos a contar hoy te va a dejar boquiabierto. Vamos a hablar de una boda secreta que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, la boda de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. Nuestros queridos Serkan y Eda, de la exitosa serie Senkalkam, parecen haber dado el gran paso en secreto. Así que si quieren saber todos los detalles, cómo surgió, qué se dice al respecto y por qué esto ha sido una sorpresa mayúscula, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle al botón rojo de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos de lleno a la noticia. La noticia saltó como una bomba en las redes sociales y en los medios turcos, y la verdad es que ha pillado a muchos por sorpresa. Se rumorea con muchísima fuerza y las fuentes son cada vez más fiables, que Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes conquistaron nuestros corazones con su química explosiva en la pantalla como Serkan Bolat y Eda YLDZ en Senkalkam, se han casado en secreto. Una boda privada, lejos de los focos, con solo sus seres más íntimos. Imaginen la escena, después de todo el tiempo que han pasado juntos, de la evolución de su relación pública, de los rumores constantes y de repente, un sí quiero en la intimidad. Las especulaciones comenzaron hace unas semanas, cuando empezaron a circular unas fotos de Hande y Kerem en un aeropuerto con unas maletas que parecían indicar un viaje largo. Y no cualquier viaje, sino uno que algunos empezaron a asociar con celebraciones o incluso con preparativos. Lo que llamó la atención de los fans y de la prensa fue la aparente discreción con la que se manejó todo. Y ahora, esas sospechas se han solidificado con información que apunta directamente a una boda civil. Según varios portales de noticias turcos, y citando fuentes cercanas a la pareja, la ceremonia habría tenido lugar en una localidad europea, lejos de la atención mediática de Estambul. La idea detrás de esta boda secreta, al parecer, era poder celebrar su amor de una manera íntima, sin la presión de los paparazzi y sin tener que organizar un evento público masivo. Esto, para una pareja que ha vivido su relación bajo el escrutinio constante de los medios, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Recordemos que la relación entre Hande y Kerem comenzó a florecer durante las grabaciones de Senkalkam. Al principio ambos negaban cualquier tipo de relación más allá de la amistad y el compañerismo en el set. Sin embargo, la química era innegable y los fans no dejaban de especular. Poco a poco las sospechas se fueron confirmando con apariciones públicas más frecuentes, viajes juntos y finalmente con declaraciones más abiertas sobre su amor. Han sido una pareja muy mediática, pero también han sabido mantener ciertos aspectos de su vida privada alejados del ojo público. Lo interesante de esta supuesta boda secreta es cómo complementa la narrativa de su relación. Hemos sido testigos de cómo su amor evolucionó, cómo superaron los obstáculos y cómo se apoyaron mutuamente, tanto en lo personal como en lo profesional. Verlos dar este paso ahora, de manera tan discreta, habla de la madurez de su relación y de su deseo de priorizar su felicidad y su intimidad por encima de la exhibición pública. Las reacciones no se han hecho esperar, por supuesto. Los fans, tanto los que apoyan fervientemente a la pareja como los que simplemente disfrutan de sus vidas, han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación, sorpresa y emoción. El hashtag #HandeKeremWedding o algo similar ya está empezando a sonar con fuerza. Ver a dos actores que interpretaron a una pareja tan querida en una serie, y que luego esa historia de amor se traslada a la vida real, es algo que emociona a muchísimas personas. Es como si una fantasía compartida por millones de espectadores se estuviera haciendo realidad. Por otro lado, también hay quienes se preguntan por qué tanto secretismo. Algunos especulan que podría ser para evitar polémicas o para proteger a sus familias. Otros simplemente creen que es su manera de decir que lo importante es su unión, y que el resto es secundario. Sea cual sea la razón, lo que está claro es que Hande y Kerem son una pareja que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Los detalles específicos sobre la ceremonia son, por ahora, escasos como es de esperar. No hay fotos oficiales ni comunicados de prensa. Solo se trata de informaciones filtradas y rumores que, en este caso, parecen tener un fundamento muy sólido. Se dice que la boda fue muy íntima, quizás solo con
sus padres y hermanos, y un par de amigos muy cercanos. Esto les habría permitido vivir un momento único y especial, sin el estrés y la logística de una boda tradicional con cientos de invitados. Es fascinante pensar en cómo este evento, a pesar de ser secreto, ha generado tal impacto. Las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de noticias, y los fans son detectives incansables. Cada pequeña pista, cada foto compartida, cada ausencia en algún evento, todo se analiza y se interpreta. Y en este caso, las pistas apuntaban a algo grande. Para aquellos que han seguido su historia desde el principio, desde los primeros episodios de Senkalkam, este anuncio, aunque sea extraoficial, es una culminación hermosa. Hemos visto a Serkan y Eda enamorarse, discutir, reconciliarse, superar obstáculos insuperables. Y ahora, fuera de la pantalla, parece que Hande y Kerem están construyendo su propio felices para siempre. La verdad es que siempre he admirado la forma en que Hande y Kerem han manejado su relación. Han sido auténticos, han mostrado su amor de forma natural, sin forzarlo. Y este paso de casarse en secreto, me parece una muestra más de su carácter y de la profundidad de sus sentimientos. Es un gesto que dice, nuestra felicidad es lo primero, y la vivimos a nuestra manera. Ahora, ¿qué podemos esperar a continuación? Seguramente en algún momento, la pareja compartirá alguna imagen o alguna declaración oficial. Y cuando lo hagan, será un momento para celebrar por todo lo alto. Hasta entonces lo que nos queda es disfrutar de la noticia, de la alegría que nos transmite y de la confirmación de que el amor, cuando es real, encuentra su camino. En resumen, la gran noticia es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró a todos como Serkan y Eda en Senkalkam, al parecer se han casado en secreto. Esta boda privada, celebrada en Europa y lejos de los focos, ha sido una sorpresa mayúscula pero muy celebrada por sus seguidores. Los rumores apuntan a una ceremonia íntima, marcada por la discreción y el deseo de la pareja de disfrutar de su amor en la privacidad. Así que, mis queridos amigos, ahí lo tienen. La noticia del momento en el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo. Fue un placer compartir con ustedes todos estos detalles y especulaciones. Recuerden que la vida de nuestras estrellas favoritas siempre nos trae sorpresas, y esta es, sin duda, una de las más bonitas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicarme su tiempo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta boda secreta. ¿Les sorprende? ¿Les emociona? ¿Creen que es el paso correcto para ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden lo más importante: si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un gran like, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más noticias, exclusivas y todo lo que rodea a sus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.